Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un video aquí en La Biblia Dice. En esta oportunidad quiero compartir este estudio de la Palabra de Dios y vamos a resolver tres preguntas. La primera, ¿cómo se originó la vida? La segunda pregunta es, ¿qué ocurre en la muerte? Y la tercera, ¿a dónde va el que muere? ¿Ir al cielo o ir al infierno? Entonces te invito para que busques la Biblia y para que juntos estudiemos este maravilloso tema. Bienvenidos. La primera pregunta que vamos a resolver en este video es ¿cómo se originó la vida? Muy bien, la Biblia es muy clara en este punto cuando vamos al libro de Génesis. En Génesis el capítulo 2, el versículo 7, dice que Jehová Dios tomó del polvo de la tierra y formó al hombre y sopló en su nariz aliento de vida. Entonces, notemos algo: polvo de la tierra más aliento de vida, y el resultado fue un ser viviente. ¿Saben que en el libro de Isaías, el capítulo 64, el versículo 8, dice que Dios nos formó del barro? Eso somos, barro. Job, capítulo 10, versículo 9, dice, como a barro me diste forma. Entonces, en Génesis 2:7 dice que tomó del polvo de la tierra. O sea, Dios toma del polvo de la tierra, forma el barro, ¿sí? Y después sopla en su nariz aliento de vida. O sea, quiere decir esto que el hombre está formado por dos cosas. Primero, el polvo de la tierra, el barro, y luego el soplo de vida. Y el resultado de esta unión entre el barro y el soplo de vida es un ser viviente, alma viviente. La palabra en Génesis, el capítulo 2, el versículo 7, cuando dice, y fue el hombre un ser viviente, la palabra en hebreo es nefes. ¿Qué significa nefes? Se traduce como alma viviente, o un ser viviente, o un hombre. Entonces, basado en este versículo, nos damos cuenta que nosotros no tenemos un alma. Nosotros somos un alma. Es el resultado de la unión del barro con el soplo de vida. La segunda pregunta es, ¿qué ocurre en la muerte? La muerte es lo contrario a la vida. Cuando Dios creó al ser humano, entonces lo trajo del polvo de la tierra, sopló en su nariz y el resultado fue un ser viviente. Ahora, el estado de la muerte es todo lo contrario. Se separa el soplo de vida del barro y deja de existir. Desaparece el ser viviente, el alma viviente, desaparece, deja de existir. Por eso Eclesiastés, el capítulo 12, el versículo 7, dice, el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu va a Dios que lo dio. Espíritu. Aquí se traduce espíritu, pero es ese mismo soplo que Dios le dio. O sea, Dios lo vuelve a tomar. Por eso el salmista, en el Salmo 115, el versículo 17, dice, los muertos no alaban a Jehová. Los muertos no pueden alabar a Jehová. ¿Por qué razón? Porque en Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5 y 6, dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Pero el texto también dice que su memoria es puesta en el olvido y que no tienen nada más, no tienen parte en nada de lo que se haga aquí debajo del sol. O sea, que su amor, su odio, su envidia, todo desaparece. Entonces, aquí es cuando la Biblia nos enseña que los muertos no son nada. O sea, cuando la persona muere, inmediatamente vuelve a su estado inicial. El barro vuelve a ser, el cuerpo vuelve a ser barro y el soplo vuelve a Dios. Ahora, notemos que el versículo no menciona alma. El polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu a Dios que lo dio.
ese espíritu que menciona aquí es el mismo soplo. El Salmo 146, el versículo 4, dice que allí perecen sus pensamientos. Pero también el Salmo 6, el versículo 5 dice, en la muerte no hay memoria. Entonces, la muerte es un estado inconsciente. El estado de muerte, es comparado con un sueño. ¿Qué sucede con la persona que muere? En la Biblia se compara, es que está dormido. La muerte es comparada con el sueño. Por ejemplo, en Mateo el capítulo 9, el versículo 24, y este suceso es la hija de Jairo. Cuando el Señor Jesús llega allí, la niña había muerto, pero Jesús dice, la niña duerme. En Marcos 5:39, el mismo caso, y también dice, la niña duerme. Pero también en San Juan, el capítulo 11, el versículo 11, cuando el amigo del Señor Jesucristo, Lázaro, el Señor Jesús dice, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarle. O sea, la muerte se compara con un sueño. ¿Qué sucede cuando una persona duerme? Está inconsciente, no sabe nada de lo que está sucediendo fuera de su casa, alrededor de él. Está dormida. Hasta la mañana, cuando se despierta, entonces sucede igual con la muerte. En Daniel, el capítulo 12, el versículo 2, el profeta dice que en aquel día muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. O sea, los que duermen, se refiere a los que estén muertos. La Biblia es clara al mostrar el estado inconsciente de una persona al morir. Entonces, no hay evidencia bíblica para decir que la persona cuando muere, algo suyo queda vivo, que es inmortal, porque no hay evidencia bíblica. Ahora, la Biblia dice que la persona recibe la recompensa al morir. ¿Eso dice la Biblia? No. Vamos a analizarlo. Los justos van al cielo al morir, o los malos, los impíos, van al lugar de tormento. ¿Qué dice la Biblia? El libro de Romanos, en el capítulo 2, el versículo 6, dice que pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora notemos, pagará. Es futuro. No es en el momento que la persona muere. No es en ese momento en que la persona va a recibir la recompensa, sino es en el futuro y se pagará. En San Mateo, el capítulo 16, el versículo 27, dice que cuando el Hijo del Hombre venga, pagará cada uno conforme a sus obras. O sea, noten que habla en un momento futuro, pagará. En Lucas, el capítulo 14, el versículo 14, dice que le será recompensado en la resurrección. O sea, le será recompensado. Ahora, ¿cuándo es la resurrección? ¿Cuándo es la resurrección? En primera a los Tesalonicenses, el capítulo 4, en el versículo 13 al 17, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Entonces compara la muerte con un sueño, ¿verdad? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos o no nos adelantaremos a los que durmieron. Ahora, ¿por qué razón? Versículo 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El versículo 16 es bien claro al decir que la resurrección va a ser en la segunda venida del Señor Jesús.
Es en la segunda venida, la recompensa. Por eso los textos anteriores citados, donde dice, cuando el Hijo del Hombre venga, pagará a cada uno. Y aquí dice que resucitará a los que murieron en él. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, dice que a la final trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y todos recibiremos inmortalidad. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuándo se va a recibir la recompensa? Pues la Biblia me dice que la recompensa será en el día final. El día de la resurrección, el día de la recompensa va a ser el día de la resurrección. La persona que cree o que enseña que la persona cuando muere inmediatamente va a la presencia del Señor, eso no es bíblico, eso no está en la Biblia, porque la Biblia me muestra que la persona muere y vuelve al polvo de la tierra y su espíritu o el soplo va a Dios que lo dio. Entonces, en la resurrección va a recibir la recompensa en la segunda venida, no en el momento en que muere. O sea que en este momento todos los muertos, justos y malos, están en el sepulcro, esperando esa mañana gloriosa. Ahora, notemos que la Biblia no dice que el alma es inmortal. Por el contrario, Ezequiel, el capítulo 18, el versículo 4, dice que toda alma que pecare, esa morirá. Pero cuando se refiere a alma, es toda persona que peque, muere. ¿Y quién no es pecador en este mundo? Todos tendremos que morir. Ahora, en la resurrección, el Señor nos dará un cuerpo nuevo, pero el carácter va a ser el mismo. O sea, cuando el texto de Eclesiastés 12:7 dice, el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu va a Dios que lo dio, a ese espíritu que va a Dios, el soplo que Dios dio, Dios lo toma, pero a la vez es el carácter de la persona. Entonces, en la resurrección, el Señor dará un cuerpo nuevo, pero el carácter va a ser el mismo. Ese carácter que cada uno formamos en este mundo, ese carácter que formamos para vida o para muerte, para salvación o para perdición. En resumen, ¿cómo se originó la vida? Entonces Dios toma del polvo de la tierra, ¿sí? Forma al hombre, luego sopla en su nariz aliento de vida y el resultado es un ser viviente, un alma viviente. El soplo sale del cuerpo, o sea, la persona deja de respirar porque sale su aliento y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu va a Dios que lo dio. Entonces, la persona queda inconsciente hasta el día de la resurrección, que va a recibir su recompensa, sea para bien o sea para mal. La persona no va al cielo cuando muere, tampoco va a un lugar de tormento, a un lugar de castigo. Toda persona que muere va al sepulcro. No va, el alma no va al purgatorio, el alma no va a ningún lugar especial, no. Todos van al mismo lugar, dice el libro de Eclesiastés, al mismo lugar. El polvo vuelve a la tierra como era. Y el soplo o el espíritu va a Dios que lo dio. Tu carácter define en qué grupo estarás en el día de la resurrección. Si resucitarás para vida eterna o para muerte eterna. Esto es importante. Porque de la manera como nosotros formemos el carácter, si nuestro modelo a seguir es el Señor Jesucristo, y si queremos imitar el carácter de Él, pues ese es el carácter que vamos a formar, el carácter que vamos a tener. Y si llegásemos a morir en ese momento, en la resurrección, entonces tendríamos un carácter como el del Señor Jesucristo. Por eso es tan importante que la forma como nosotros vivamos, la forma como nosotros formemos ese carácter,
es lo que va a definir en qué grupo estamos. Saben que es importante conocer esta doctrina, porque hoy día se está introduciendo mucho dentro de las iglesias llamadas cristianas este falso evangelio, donde enseñan a las personas que la persona cuando muere, su alma queda viva, es inmortal. Y que muchos aseguran haber visto personas sufriendo después de morir. Entonces es importante conocer que la Biblia no afirma tal cosa. Antes, en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 18, el versículo 10 dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. O sea, consultar a los muertos es abominación. Pero muchos predicadores hoy día aseguran haber recibido comunicación de personas que ya han muerto. Pero esto es lo que se conoce como el espiritismo moderno dentro de las iglesias cristianas, cuando el Señor es tan enfático en hablar que el estado de muerte, el estado de la muerte de una persona es un estado inconsciente, que no hay nada que quede vivo de la persona. Yo te invito para que estudiemos la palabra de Dios y para que estemos preparados, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien destruir, a quien enredar con las falsas doctrinas. Tenemos la palabra de Dios. El apóstol Pedro dice la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atentos y escudriñarla. Que el Señor Jesús te bendiga.